Vamos a nuestro texto, Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 10. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. La semana pasada fuimos exhortados, mis hermanos, a no retardar más nuestro llamado. Él dice, la palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Este es el llamado y la exhortación de la semana pasada. Y dijimos que oír correctamente significa al menos tres cosas: entender, creer y obedecer. Muchos dentro de la iglesia deseamos verdaderamente oír la voz del Señor. Ahora, no me estoy refiriendo a esa forma mística, sino de verdad entender la palabra, conocer las escrituras, entender lo que estoy leyendo. Muchos de nosotros en el proceso nos frustramos porque nos vemos restringidos por nuestras propias capacidades mentales, las cuales nos impiden entenderlo. Ahora, esto es la experiencia de cada cristiano, una incapacidad para entender las cosas espirituales como las deseáramos. Sí tenemos un entendimiento, pero no como lo desearíamos. Incluso nuestra retención es algún problema también entre algunos de nosotros. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es que Él nos guiará a toda verdad. Ahora, esto no significa, mis hermanos, que usted debe permanecer allí pasivo, sin leer su Biblia, sin leer un buen libro, porque la promesa es que el Espíritu Santo me va a traer entendimiento. No es así. Sí, verdaderamente Él provee de un entendimiento sobrenatural, pero a Dios le ha placido usar los medios que Él ha determinado. ¿Cuáles son? El estudio. Él ha ordenado que usted estudie. Y entonces Él hará. Podemos esperar en el Señor, podemos esperar en el Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, es tarea personal. Debemos estudiar profunda y constantemente su palabra y entonces esperar en la promesa de que Él nos guiará a toda verdad. Ser pasivo, mis hermanos, ante esto es peligroso. Es peligroso. Porque toda aquella flaqueza natural dentro de nosotros mismos que nos priva o nos estorba para escuchar la voz de Cristo con claridad y entendimiento, sin lugar a dudas contribuye a una sola cosa: endurecimiento del corazón. Todo aquello que nos estorba a oír clara y entendible la palabra de Cristo, su evangelio, solamente contribuye a una cosa: endurecimiento del corazón. Esta es la razón por la cual Dios a nosotros, seres caídos, con mentes corruptas, nos ha dado preciosos regalos a las facultades de nuestra mente. Estas, con la bendición de Dios, nos preservan y nos guardan de caer en la dureza, guardan nuestros corazones. Uno de ellos es la meditación. La meditación de la palabra. La meditación es un precioso regalo a la mente. Esta funciona como un estómago. Extrae todo aquello que le sirve. Separa lo que no es de provecho y lo que es de provecho. Así es la meditación de las Escrituras. No estoy diciendo que la palabra no tenga, haya partes que no tengan provecho. No estoy diciendo eso, pero ilustrándolo como un estómago, retiene lo bueno. Y en cuanto más hagamos uso de la meditación, mis hermanos, lo más que podremos profundizar, lo más que desarrollaremos nuestro entendimiento. ¿Qué dijo David en el Salmo 39:3? En mi meditación se encendió fuego. Otro regalo precioso dado a los hijos de Dios es la oración. La oración. Por este mismo fin oró el apóstol Pablo. Él oró, él deseaba que sus hermanos entendieran la palabra. Él entendía la importancia de que los hermanos tuvieran entendimiento de las Escrituras.
Él dijo en Efesios 1:17, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de todos ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces el Señor nos ha dado el regalo de la meditación, nos ha dado el regalo de la oración. Esto, mis hermanos, obtener sabiduría es una promesa dada a los entendidos. Es una promesa a aquellos que buscan sabiduría y es negada al impío. Es negada, de acuerdo a Daniel 12:10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios comprenderán. En el peor de los casos, mis hermanos, una fuerte razón por la cual algunos de ustedes no se esfuerzan por entender es porque la falta de entendimiento está ligado a un corazón desobediente. Esta es la raíz, la raíz del problema. Escuchar el evangelio sin fe es exactamente lo mismo que escuchar el evangelio sin un deseo por entenderlo. En el peor de los casos, algunos de ustedes que no entienden las escrituras, puede ser esta la situación. Porque al final de todo no existe un deseo, no existe la intención de obedecerlo. Por lo tanto, no me preocupo. No entiendo y no me importa. No entiendo, pero no me atormenta. La experiencia de todo cristiano, ¿cuál es, mis hermanos? No entiendo, pero quiero entender. Alguien explíqueme. ¿No fue acaso lo que dijo Felipe cuando estuvo con el eunuco? El eunuco, ¿no fue acaso el testimonio del eunuco? En Hechos 8:34-35 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esta es la experiencia de todo cristiano. Tenemos esas limitaciones de entendimiento, pero existe un deseo profundo por querer entenderlo. Además de estos preciosos regalos mencionados anteriormente, Dios ha dado otros preciosos regalos. Son los pastores y maestros. Dones, como dones a su iglesia. Estos son dones dados a su iglesia. ¿Con qué propósito? Estos sirven, mis hermanos, para que prediquen, para que enseñen. Exponernos a la predicación fiel de las Escrituras redunda en mejorar nuestro entendimiento. Y al mejorar nuestro entendimiento, nuestros corazones son bendecidos. ¿No es acaso lo que todas estas cosas ofrecen? Entonces, mis hermanos, por estas fuertes razones, todos nosotros debemos esforzarnos en cultivar el hábito de la meditación. Debemos esforzarnos por estudiar profundamente las Escrituras. Este es el mejor uso que puede darle a su mente. Debemos esforzarnos por orar a Dios y pedir sabiduría. Debemos apreciar los dones de enseñanza que Dios ha dado a otros hermanos para nuestro beneficio. Debemos apreciarlos, no envidiarlos. Hacer lo contrario nos expone a un juicio inmediato, mis hermanos. Un juicio inmediato. Hacer lo contrario nos expone a un juicio inmediato. Y ustedes y yo somos testigos de este juicio inmediato. ¿Cuál es? El endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón. Durante tu andar en la vida cristiana, mis hermanos, ¿has llegado a algún punto donde sabes que te estás endureciendo? ¿Que te has vuelto frío? ¿Tu fe ha disminuido? ¿Tu amor está decayendo? ¿Te estás volviendo insensible, apático? ¿Te da igual si me exhortan, si me amonestan, si hacen un llamado de la iglesia?
desde el púlpito, desde la escuela dominical. ¿Por qué te está pasando esto? ¿Te habías hecho esa pregunta? Esto es una realidad. Esto es una realidad que debes reconocer. Esto es el resultado de escuchar el Evangelio sin fe. Sin fe. Esto que experimentas es el fruto de haber escuchado las predicaciones o leído la Escritura como las escucharía un incrédulo, sin la más mínima intención de obedecerla. Es el fruto de tomar muy a la ligera todos aquellos medios que Dios ha dado para el beneficio de tu corazón. Llámesele meditación, predicación de la palabra, comunión con la iglesia, la cena del Señor. Es por tener en poco todos aquellos medios que como iglesia tomamos para instruirnos mutuamente en la verdad. Como la tontería de juntarnos y leer un libro, porque algunos puede ser que así lo vean. Aunque esto implique dedicar otro día de semana, mis hermanos, todos aquellos que escuchan y obedecen serán salvados del endurecimiento del corazón. ¿Y qué es lo que habremos de escuchar? La voz de Cristo, el Evangelio predicado, todo aquello que promueva a Cristo como hijos. Debemos estar dispuestos a tomarlo, mis hermanos, a tomarlo gozosamente y no a regañadientes o como imposiciones de los pastores o de los maestros. Debemos tomarlo alegremente. Todo aquello que promueva a Cristo tiene esta capacidad, este poder sobrenatural, enternecer nuestros corazones. Es el Evangelio, es el mensaje de Cristo lo que cambia y mantiene un corazón tierno, sensible, blando. Muchos de ustedes, mis hermanos, se están privando y continúan privándose hasta ahora de estos beneficios. Y haciendo esto, se exponen a la dureza natural de su propio corazón. Hermanos, si son de Cristo, si de verdad son de Cristo, y ustedes están privándose de estos beneficios, déjeme decirle con todo el corazón que van a sufrir. Van a llorar, van a lamentarse y clamarán con lágrimas antes de ser restaurados. Ahora, no me estoy inventando aquí una consecuencia. En su momento extraeremos estas verdades de las Escrituras y más adelante en un sermón próximo lo veremos. No escuchar la voz de Cristo trae como consecuencia el endurecimiento del corazón y mucho dolor. Y no es un asunto menor, mis hermanos, esto de descuidar el corazón. Por esto, para poder entender que no es un asunto menor, quiero que brevemente consideramos qué entiende las Escrituras por corazón y a qué se refiere la Escritura por endurecer el corazón. Obviamente, por corazón no nos estamos refiriendo a este músculo que bombea sangre dentro de nosotros, sino que las Escrituras hablan de una manera metafórica. Habla de una manera metafórica. Algunas veces la palabra se refiere al corazón para expresar el agrado de Dios, como en 1 Samuel 13:14. Otras veces para referirse al desagrado de Dios, como en Génesis 6:6. Otras veces también para referirse a cosas inertes, como en Mateo 12:40, donde Jesús se nos dice que estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Pero especialmente esta palabra, mis hermanos, esta palabra corazón, es frecuentemente usada para referirse al todo del hombre. Y es aquí donde radica su importancia de lo que estamos hablando. Aquí es donde radica la importancia de lo que la Escritura nos advierte a cada uno de nosotros. Como en el caso de 1 Samuel 12:20, donde dijo: no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. En Lucas 16:15, mas Dios conoce vuestros corazones. Así también en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
Otras veces también distingue este todo del hombre, lo distingue en sus facultades, en partes, como en Eclesiastés 1:17, el razonamiento. Al razonamiento le llama corazón, para referirse a la facultad de los pensamientos en Lucas 9:47. Y Jesús percibiendo los pensamientos de su corazón. Otras veces para referirse a la voluntad, como en el caso de Deuteronomio 11:13. También esta palabra es utilizada para referirse a la memoria del hombre. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. Otras veces para la conciencia. Se dice acerca del corazón de David en 1 Samuel 24:5. Después de esto se turbó el corazón de David. Razonamiento, pensamiento, voluntad, memoria, conciencia. Mis hermanos, no podemos subestimar el cuidado de nuestros corazones. No podemos tomarlo a la ligera. No podemos ser descuidados con nuestros propios corazones. Todas estas facultades son la honra de la humanidad. Son la honra de los hombres. Son las cosas que lo presentan superiores a las bestias. Todas estas facultades son la preciosa imagen de Dios en nosotros. Son especialmente estas facultades las que nos exaltan y distinguen de los mismos animales. Sin ellas, mis hermanos, de verdad, sin estas facultades, o el endurecimiento total, o la corrupción total de estas facultades, mis hermanos, llegamos a ser peores que bestias. Somos peores que los animales. Ahora, si se tratase de competir contra los animales, muchos de ellos nos van a superar en resistencia, en fuerza, en olfato, en instinto, en supervivencia. Perder estas virtudes por causa del endurecimiento es lo que ha llevado a muchos a ser considerados peores que los mismos animales. De este estado Pedro se expresó en 2 de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Se fija lo que perdemos? Mis hermanos, ¿qué haríamos con una conciencia endurecida? ¿En qué problema nos meteremos? Si solamente la memoria, cuando olvidamos las cosas, sabemos que nos metemos en problemas. Algo muy importante que nos ayudará a tener algo de luz acerca de la palabra endurecimiento es que esta palabra tiene su raíz en un término que significa callosidad. Callosidad, este tipo de piel que pierde la sensibilidad, que se endurece. Y también encuentra su significado en un ojo que ha perdido sus propiedades líquidas, causándole la ceguera. También encuentra su origen en esta palabra. Imagínense un ojo seco. También otra palabra para el corazón endurecido está en su original, que es exico, la cual significa secar. Especialmente se refiere al acto de extraer los líquidos, por ejemplo, de un trapo húmedo, mojado. Los líquidos dentro ablandan las cosas, la extracción de estos los hacen duros. Entonces este significado de endurecimiento es lo que está detrás de esta palabra, de este término. Es exactamente así como se fragua el cemento. Cuando el agua permanece dentro de la mezcla está blanda. Pero cuando el calor del sol toca esta mezcla, sale esta agua en forma de vapor y conforme está saliendo la mezcla se está endureciendo. Así que la Escritura nos está hablando metafóricamente de un suceso que sucede al interior de nuestras almas para expresar la realidad y el peligro de lo que te está pasando, de lo que te puede pasar o de lo que debes guardarte. Este es el peligro que sucede al interior del hombre, que cierra sus oídos al entendimiento,
a la obediencia de su voz. Esta es la intención detrás de la metáfora del corazón endurecido. Así el hombre voluntariamente entrega su alma a la miseria y ruina de su propio corazón. Despreciar el agua del evangelio, el agua de la predicación, el agua de la oración, el agua de la comunión, el agua de la disciplina del Señor, y seguir así durante años, queda destituida de toda forma de nutriente espiritual y sentido de vida. Antes su corazón era blando, hoy está endurecido. Y de verdad, mis hermanos, no hay forma, no hay trato, no hay razonamiento que pueda ablandar este corazón. No hay trato humano, no hay consejo humano, no hay forma humana, no hay consejo, no hay psicólogo. Una piedra, usted sabe que ya no se ablanda por más agua que se vierta sobre ella, ¿no? Cuando mis hermanos y yo éramos niños, jugábamos competencias. Y esta competencia era como una lucha de poderes. ¿De qué se trataba esto? Nosotros seleccionábamos una piedra. Y la competencia era que, ya sea mi hermano Daniel o Armando, ponía la piedra en el suelo. Y entonces cuando era mi turno, yo tomaba esta piedra y la lanzaba contra otra piedra. Obviamente que la piedra que se rompía, pues perdía. Y así hacíamos, cada uno de nosotros teníamos nuestras piedras favoritas, ¿no? Esta era la buena para competir contra, algo así como los tipos Pokémon, pero eran piedras. Entonces competíamos y competíamos. ¿Sabe qué descubrimiento hicimos? Que había unas piedras en particular, las más eficientes y más duras. ¿Y sabe cuáles eran estas piedras? Las piedras de río. Las piedras que permanecen constantemente en las corrientes de agua. Eran las piedras más duras. Estas cuando las impactábamos, hasta chispas salían de ellas, pero no se rompían. Tales piedras, mis hermanos, al exponerse constantemente al agua, no las emblandecieron, sino al contrario, las endurecieron cada vez más. Pero si por alguna razón habría de romperse esa piedra, mis hermanos, de verdad no lo hacía como las otras, tras y tronaban, por pedacitos, por pedacitos, por pedacitos. Este es el riesgo, mis hermanos, al que se exponen todos aquellos a los que juegan a la iglesia. Este es el riesgo al que se exponen ustedes y nosotros y yo y cualquier persona que visita una iglesia, que escucha el mensaje del evangelio. Este es el peligro de exponerse constantemente a las corrientes del evangelio, de permanecer ahí profundo, sin la intención de obedecer, de escuchar, y las corrientes del agua de Dios están fluyendo y fluyendo el mensaje de su evangelio. Y esto solamente va a servir para tu endurecimiento si no tienes ninguna intención de obedecerlo. Es un juicio inmediato que recae sobre muchos. Todo aquel que se exponga a las corrientes constante del evangelio, de la aplicación, de la enseñanza, sin la intención de obedecerlo, sin la intención de creerlo, obtiene el mismo resultado. Las corrientes de la amonestación, de la exhortación, de la reprensión, de las prohibiciones no podrán ablandarlo. Solamente existe una vía posible, y esta es el quebrantamiento en miles de pedacitos. Esa es la única vía posible para ablandar un corazón que se está endureciendo. Nuestro escritor, mis hermanos, nos hace responsable de esto. A cada uno de ustedes lo responsabiliza de lo que suceda al interior de sus corazones. Él nos dice: no endurezcáis vuestros corazones. Así como en Éxodo se nos dice que Faraón fue quien endureció su corazón ante las advertencias de Moisés. Moisés venía a él, y cada vez que Moisés hablaba con él, Faraón se endurecía cada vez más. Así igualmente los hombres hoy en día se endurecen al tener en poco la escritura, la predicación, el evangelio. Esto puede llevarnos a hacer una pregunta al responsabilizar al hombre. ¿Acaso Éxodo 10:1 no dice que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué aquí se nos responsabiliza a nosotros, como se le responsabilizó a Faraón por haber endurecido su corazón? Si la Biblia claramente dice que fue Dios.
Mis hermanos, debemos saber que sí. Las Escrituras atribuyen el endurecimiento del corazón a la obra de Dios, pero no solo a Él, también otras veces a Satanás y también otras veces a otras personas y también a nosotros mismos. Nos dice, todos estos contribuyen al endurecimiento del corazón. Sin embargo, mis hermanos, debemos entender que existe una diferencia abismal entre el endurecimiento que viene de Dios y el endurecimiento que viene a través de nosotros, a través de nuestra propia voluntad o cualquier otra influencia fuera de nosotros. Llámeles a Satanás hombres. Es importante que entendamos esta diferencia, porque vamos a caer en el peligroso pecado de acusar a Dios de mi estado. La Biblia lo muestra y lo dice. Por lo tanto, si yo estoy así, es porque Dios lo ha querido. Porque si Dios no quisiera, entonces no. Los hombres y Satanás, mis hermanos, escuche bien, endurecen sus corazones por causa de su propia malicia. Dios endurece los corazones de los hombres por causa de su santidad, por causa de su justicia. Esa es una diferencia. Los hombres por causa de su maldad, Dios por causa de su santidad. El endurecimiento que viene de parte de Dios a los hombres en las Escrituras viene como parte de la ejecución de sus justos juicios sobre el propio y voluntario proceder de los hombres. Así que aquellos que han sido endurecidos en primera instancia fue su responsabilidad. Ellos provocaron su propia ruina y ante tal necedad Dios los entrega justamente a los deseos de sus propios corazones. Tal y como el agua sale de la mezcla, así Dios se aparta de los hombres. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Dureza. Esto es una forma de juicio, de castigo. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó, o sea, se apartó, los soltó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, muchos dirán, en su desobediencia, mirarán a su alrededor y dirán, bueno, esto que me rodea no parece una maldición, más bien parece que estoy siendo bendecido. Mis hermanos, no se confunda. Aún las buenas dádivas de parte de Dios tienen la capacidad de tornarse para nuestro endurecimiento. Aún las buenas dádivas que vienen de Dios pueden tornarse para el mal del hombre. En esto se engrandecen las inescrutables formas y el proceder de Dios. Israel, 40 años, pudo haber dicho lo mismo. ¿Juicio? ¿Castigo? Voltea a tu alrededor, todo está bien. Tenemos alimento, techo, sandalias, vestido. ¿Queremos carne? Tenemos carne, queremos pan, queremos agua. No parece que estemos siendo maldecidos. Sin embargo, mis hermanos, estas cosas los endurecieron cada vez más. Y 40 años dice la palabra que estuvo disgustado Dios con ellos. ¿Acaso no les estaba dando lo que necesitaban? Y él dice, 40 años estuve inflamado contra este pueblo. Ellos no lo vieron así. Su palabra, sus ordenanzas, su misericordia, sus obras de providencia, sus milagros y todas estas buenas cosas que proceden de Dios pueden ser tornados y convertirse en ocasiones para endurecer el corazón del que desprecia su voz. Dijo Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Señor, yo no entiendo.
¿Cómo frustras los caminos? ¿Cómo puedes engañar al incrédulo? Todo me sale bien, pero tu maldición está sobre él. Al creyente le están saliendo las cosas mal, pero todo esto sirve para su gloria, para su exaltación, para su santificación. Oh, cuán insondeables, hermanos. No puede determinar su estado delante de Dios por lo bien o lo mal que le va en la vida. ¿Cuántas cosas buenas hizo Cristo por los judíos? Ellos le despreciaron, y a pesar de ser buenas en sí mismas, todas estas redundaron en su endurecimiento. ¿Hubo acaso otra generación antes que la era de Cristo que haya recibido mejores y mayores milagros que los que Jesús hizo? No, mis hermanos, ni Moisés con todas sus maravillas. La Biblia dice, no hay otro que haya hecho mejores milagros que Cristo. Sin embargo, el pueblo no respondió, no sirvió. ¿Ha escuchado usted o leído o visto en Discovery Channel o algún National Geographic, algo así, las arañas saltadoras? ¿Sabe de dónde extraen ellos su veneno? De las flores, del polen, del néctar, y producen su veneno. Las abejas toman el polen y producen miel. Esta es una forma. La fe, el que cree, el que obedece, el néctar, la miel del evangelio puede servir para producir su propia muerte, su propio veneno. Dios no puede ser tentado por el mal, y así de ninguna manera es Dios la causa principal del endurecimiento de los hombres malvados. Pero se reconoce su obra como aquel que endurece, porque Él es el soberano en permitir justamente que estos corazones terminen así. Satanás es un ejecutor de estos juicios en las manos de Dios. Él es como un látigo en las manos del Señor. Pero son los mismos hombres que traen sobre sí mismos estos juicios, estos castigos. Ellos gritan por ellos. Satanás está dispuesto. Se nos dice en Juan 13:27 que Satanás entró en Judas para perpetuar la traición. Entró en Judas. Sin embargo, mis hermanos, mucho antes ya se había reconocido la codicia y avaricia de Judas por el dinero. En Juan 12:6, Judas sugiere que el perfume fuera vendido y el dinero dado a los pobres. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, aunque la Escritura ha dicho que Satanás entró en Judas, Judas le abrió la puerta y le dijo, eres bienvenido. Toda aparente incitación de Satanás a los hombres hacia el pecado no hace al hombre una víctima. Como en Primera de Crónicas 21:11, donde Satanás incitó a David a hacer censo. O como cuando sutilmente persuadió a Eva a comer del fruto. O como cuando Pedro fue zarandeado por Satanás para negar a Cristo. Muchos interpretan estos pasajes y solamente ven un lado de la moneda. Es Satanás el responsable de todo lo malo. Y así responsabilizan a Satanás y victimizan al hombre de todos sus pecados, de todas sus inmoralidades, de todas sus desgracias. Ellos ven posesiones por todos lados. Posesiones demoníacas en cada vicio, en cada inmoralidad, en cada adulterio, en cada mala palabra, en cada enfermedad. Y todo el tiempo están mencionando a Satanás en sus servicios. Se han centrado en un aspecto de la realidad del endurecimiento y del pecado. Y están predicando constantemente a Satanás, pero no pueden predicar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre no es responsable. ¿Cómo se va a arrepentir del daño que están equivocados? No se predica el arrepentimiento porque el hombre es visto como víctima. Y en estos círculos, ¿sabe usted a los que me refiero? Ellos dicen lo que se necesita son exorcismos, no el evangelio. Ahora, mis hermanos, aun cuando nosotros escuchamos y leemos como esta expresión, Satanás se metió en Judas, como estamos diciendo, no significa
que Judas fue completamente una víctima. Ya su corazón había mostrado. Nosotros usamos este lenguaje también. Algunas veces algún hombre cometerá adulterio y usamos esas expresiones. Es que esa mujer se le metió por los ojos, ¿no? O es que ese cayó en los hechizos de esa mujer alegre. Pero no significa que pobrecito el hombre, él no quería, pero esa mujer se le metió por los ojos. No es lo que estamos diciendo. Exactamente es lo como habla las Escrituras. Es exactamente este tipo de lenguaje. Así, en este sentido, Satanás endurece. Se nos dice que los hombres son endurecidos por otros hombres, ya sea por consejo, por abuso del poder, como en caso de Primera de Reyes, por imitación, como los profetas endurecieron se endurecieron a sí mismos unos a otros en Primera de Reyes 22. Un estudio detallado de todas estas expresiones bíblicas nos llevarán a la misma conclusión. Al final de todas estas cosas, nadie puede culpar a otro de su endurecimiento. Cada uno se endurece voluntariamente. Ahora, quiero darle, mis hermanos, algunas de las causas principales por las cuales podemos endurecernos. Ya hemos tocado unos puntos muy importantes. El descuido. Pero hay otras. Pero antes de responder, mis hermanos, a esta pregunta, debemos mencionar que el corazón nace con una dureza natural. ¿Ok? Existe una dureza natural, pero esto no significa que el corazón nace tan duro como puede ser, o que todos los hombres nacen bajo el mismo nivel de endurecimiento. Nacemos con un corazón entregado e inclinado a la dureza natural. Diferentes grados del corazón. Pero lo que sí significa que nazcamos con un corazón naturalmente, inclinado naturalmente a la dureza, significa que todos somos capaces y todos podemos terminar en el máximo extremo de dureza. Eso es lo que sí significa que tengamos un corazón naturalmente endurecido, si se deja en su curso natural. Ahora, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales nuestros corazones se endurecen? Quiero darle al menos 8 causas por las cuales el corazón se endurece. El primero es la incredulidad. La incredulidad. Esto hace al hombre no recibir las promesas, los tratos, las misericordias, los juicios temporales y todos estos medios enviados por Dios para enternecer el corazón. Hay promesas, hay nuevas misericordias cada mañana. ¿Cuántos de ustedes agradecen? Aún juicios temporales. ¿Y están sirviendo para enternecer tu corazón? ¿O estás recibiéndolas como un incrédulo? No, esto no puede ser por causa de lo que yo estoy haciendo. Esto no puede ser así. Este fue el gran pecado del pueblo de Israel en el desierto, Deuteronomio 1:32. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios. Por esta razón nuestro escritor advierte más adelante de tener cuidado con la incredulidad. Versos 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice: exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La otra causa, aparte de la incredulidad, es la hipocresía. Bajo esta máscara, muchos hombres cubren su estado, esconden su verdadero pecado. La hipocresía es fingir, todo está bien, todo está bien. Es cerrarme y decir: no necesito que oren por mí, no necesito que oren por mi familia, no necesito. Alguien más lo necesita, pero yo no. Es como un perfume sobre un hombre maloliente. Es la puerca lavada de 2 de Pedro 2:22. Es el perro que vuelve a su vómito. Son las expresiones que usa la Escritura para referirse al hipócrita. Ya estoy curado, pero cuando nadie ve, como del desperdicio.
Job 24:15, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. El otro causa del endurecimiento al corazón es el orgullo. El orgullo unido a otros vicios hace que el hombre rechace los medios que de otra manera suavizarían su corazón. No puede reconocer su estado. Vea con qué arrogancia respondió Faraón a Moisés en Éxodo 5:2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así respondieron también los israelitas al profeta Jeremías en el 44:16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros príncipes, nuestros reyes. Ellos estaban constantemente experimentando estas corrientes de verdad, de exhortación, del evangelio, pero ellos decían, no las vamos a recibir. Ahora, mis hermanos, usted podría decir, yo no lo digo así, porque aún tengo una conciencia que me dice, ¿cómo me miraría muy mal delante de los hermanos? Creerán que soy un hombre impío y grotesco. Sin embargo, tus acciones dicen que esto ha dicho tu corazón. El cometer o permanecer en el mismo pecado es otra de las causas por las cuales el corazón se endurece. Permanecer en el mismo pecado terminará insensibilizando la conciencia. Aquel pecado que al principio perturbaba nuestros espíritus, al paso de algún tiempo será aceptable y llevado a la práctica. ¿Qué pecado te escandaliza? Si te expones a él, te mirarás a ti mismo durante años practicándolo, aprobándolo y aún hasta promoviéndolo. Nuestra conciencia es como el olfato. ¿Alguna vez has entrado a un lugar que huele mal? Y si te quedas ahí, ¿qué pasa después de unos minutos? El aroma ya no huele. Todos podrán darse cuenta de que huele feo, pero tú que estás ahí adentro, no te percatas de ese aroma. Tu olfato se aclimató a ese aroma. Y así, con algo muy pequeño, ha comenzado con muchos. Primero, mis hermanos, sugiere un pensamiento. Sugiere solamente un pensamiento. No dice la Escritura, traed sujeto todos los pensamientos a Cristo, porque ahí empieza el problema. Sugiere un pensamiento, después un consentimiento. ¿Cómo sería? ¿Qué se sentiría? ¿Qué dirían de mí? Según. Después se llega al acto y decimos, bueno, una vez al año no hace daño. Todos lo hacen. Si ellos también lo hacen, ¿por qué no les dicen nada a ellos? Después ya existe una interacción. Más adelante miraremos algo acerca del pecado de Sansón con Dalila. Él estuvo plática y plática y plática con ella hasta que le reveló su secreto. Pero ahí estuvo, había una interacción constante con esta mujer. Y esto sirvió para su propia ruina. Se enamoró de ella y esta lo traicionó. Después se convierte en una costumbre, en un hábito. Después se ve como algo necesario. Y ahí los dichos, el que no tranza no avanza. Es que nadie puede, mi hermano, es que se necesita, es que es necesario. Después ya es justificable y aceptable. Así se pasa luego a gloriarse en él, como se gloria alguien en la victoria. Se vuelve una práctica común. La dureza del corazón a este punto es irremediable. El corazón se ha endurecido. Así progresa el pecado en nosotros al ser descuidado. Lo que al principio parecía ser un pecado horrible, escandaloso, pesado, que dejaba nuestras conciencias perplejas, al paso de unos años ya no pesa, ya no apesta. Pues sutilmente fuimos dirigidos desde un pensamiento, desde un vistazo breve, que progresó terriblemente hacia la consumación y práctica o estilo de vida pecaminosa. Mis hermanos, Satanás solamente necesita sugerir un pensamiento para hacer una obra. No llega a él
con todas las promesas de todo el daño y lo terrible que puede ser. No, solamente sugiere un susurro a tu mente. Y tú eres responsable de qué haces con ese pensamiento. Abres el closet, no tengo ropa. Y está lleno de ropa. Y empieza a trabajar la avaricia, la codicia, la falta de contentamiento. Estudiando el libro hace una semana, recuerdo que hablamos de unas experiencias que nos suceden a todos. De repente escuchas decir algo al hermano, a la hermana, y tú traes tus propias ideas, escuchaste lo que dijo y, eso lo dijo porque yo estoy segura que y ahí empieza la mente y empiezas a crear un mundo, una historia, un cuento, una realidad, y al rato ya estás airado contra tu hermano, ya no lo puedes ver, ya no lo puedes hablar. Creaste de un pensamiento, creaste toda una historia en contra de ellos. O nos pasa en el matrimonio, nos pasa con nuestra familia, nos pasa entre hermanos. Otro pecado, mis hermanos, otra causa son las recaídas, recaer en un pecado. Después de que el hombre ha profesado un genuino arrepentimiento sobre algún pecado, pero volver a practicarlo, mis hermanos, llega a ser peor. El postrer estado llega a ser más duro. Así como el cerdo regresa sobre el agua sucia o el perro sobre su vómito, dice 2 Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y en contra de esto, mis hermanos, Cristo dio claras advertencias. Recuerda cuando se encuentra con aquel hombre que fue sanado, dice, no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor. Otra causa, mis hermanos, las compañías inmorales. Las compañías inmorales. Estas serán mal ejemplo, malos consejeros, malos mentores. Tales compañías hacen a los hombres imprudentes y obstinados en pecado. Es mucho más fácil que el mundo te jale a su estilo de vida que tú a ellos. Cuando estamos en una escalera, si yo voy arriba, unos escalones arriba, ¿quién es más fácil que jale a quién? ¿El que está abajo o el que está arriba? El que está abajo. Así son las compañías inmorales. 1 Corintios 5, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es una realidad, mis hermanos. Esto es una realidad en todo aquel que desea apartarse, desea santificarse. Ustedes saben, soy maestro. Cuando llegan las vacaciones, que gracias a Dios son muchas, aunque les dé envidia a algunos de ustedes, son muchas, tengo más tiempo para estar en la iglesia. Tengo más tiempo para pasar con mi familia, para platicar más con el pastor, para platicar más con ustedes, para tomar más, tengo más tiempo. Y el ambiente en el que yo me desempeño, usted lo sabe, es ustedes, son la iglesia, son reuniones, y es todo lo que gira mi vida. Y entonces es cuando veo de verdad un progreso, una quietud en mi alma de lo que estoy viviendo. Hay una paz, hay una tranquilidad. Pero cuando regreso a la escuela, al ambiente, al lenguaje, a las expresiones, a los albures, todo lo que sucede en un aula, puedo sentir ese cambio de ambiente y cómo esto perjudica mis pensamientos. Lo es. Otra causa, mis hermanos, la comodidad, la superfluidad en la vida. O sea, la comodidad de las cosas que se encuentran en este mundo, la opulencia, el dinero, los honores, los placeres, el reconocimiento y cosas como estas, en la mayoría de los casos son como la hierba mala en un jardín. Digo en la mayoría, no en todos los casos. Estas, mientras estén presentes, extraen los minerales líquidos de la tierra hasta sacar las flores. Así hacen todas estas cosas con los hombres. Estas cosas hacen que las cosas espirituales, las cosas del Señor, pierdan valor a la vista. Es una de las causas más comunes y de los ataques más efectivos de Satanás. La comodidad, el dinero, la belleza, los honores, el placer, el reconocimiento.
Son ataques poderosos de Satanás. Ahora, no quiero decir que estas cosas son malas, pues sabemos que Dios las ha otorgado para que sirvan como un testimonio público de que estas cosas no son nuestros dioses. Debemos comportarnos con tales cosas de una manera que la gente pueda saber. No vive por el dinero, no vive por su trabajo, no vive por el puesto. Entonces, mis hermanos, la comodidad, el dinero son una de las causas más comunes. Ataques más poderosos hacia la iglesia. Cuando los hombres son elevados de un estado a uno mayor o de los problemas a un estado de quietud, es como ese metal que mientras está en el fuego está hablando, pero nomás se cambia de estado y lo metes a agua líquida, fresca, se endurece. Así pasa muchas veces y tal vez el Señor se complazca en dejarnos a algunos en algo de calor, porque de otra manera nos haría daño. Y por último, mis hermanos, la causa, cruces no santificadas, cruces no santificadas. Salmo 78 dice, a partir del verso 31, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel, con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaba de que Dios era su refugio, y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando ciertas cruces vienen a nuestra vida, el hombre está quieto, se vuelve a Dios, le busca y recuerda que Él es el Dios del pacto, que Él es el Dios que bendice, que Él es el Dios que favorece. Pero cuando la quietud, la bonanza regresa, dice, se volvían a sus caminos, volvía al Señor a tratar con ellos duramente. ¿Y qué hacían? Entonces venían y le buscaban. Pero en el proceso, mis hermanos, se vio que su corazón no era recto, no era recto. Cuando ciertas cruces de dolor, de pérdida, vienen a nuestras vidas, muchas de ellas Dios las permite para gritarnos y privarnos de un mayor peligro. Cuando esto es así, muchos voltean a Dios, pero después de que llega la calma, se vuelven a sus caminos nuevamente. Después Dios trata otra vez con ellos y estos buscan nuevamente su refugio. Pero tantas veces se repite este proceso que en un momento Dios trata severamente con ellos. Ellos se han endurecido, ya no voltean más a Él, ya no le buscan. ¿Por qué? Porque sus corazones no eran rectos. Esto hace a los hombres inexcusables. Esto, mis hermanos, sirve como una prueba más en contra en el juicio final, donde Dios será reconocido justo y todo hombre mentiroso. Mis hermanos, que estos mensajes vengan hoy a nosotros. No vienen por pura casualidad. No vienen como que, esto es lo que necesita escuchar el hermano. Son para ti. Y quisiera que usted recibiera estos mensajes como una manifestación, como una misericordia que se expresa, que viene a nosotros y deberíamos ser prontos para escuchar y responder sabiamente al llamado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Repito, algunos de ustedes se están privando. Mis hermanos, el camino de restauración es doloroso. Si eres hijo, de verdad, debes escuchar su voz, responder como lo haría un hijo, con amor, con temor, pronto. Oremos.